Bendiciones, mis hermanos. Vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración, que nos van a acompañar y adoramos a nuestro Señor. Esta alabanza se llama Por Conocerte. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti. Difícil sé querer, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Esperaré en la tormenta, aunque tardara tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no es posible,
importa, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. El Señor les bendiga, mis hermanos. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Por mucho tiempo los seres humanos hemos creído o hemos pensado de que nuestro mundo debe ser un mundo de fantasías, donde las calamidades y las situaciones difíciles no nos van a alcanzar nunca. Hemos pensado por mucho tiempo, remontándonos a tiempos bíblicos, que si nos pasa algo malo es porque nosotros estamos haciendo algo malo. Y normalmente, o muchas veces, no suele ser así. Nosotros nos hemos encerrado en una burbuja, en un mundo de fantasía, tal cual como una película de cine donde todos los finales son felices.
Pero aparte de eso, también hemos pensado de que nos hemos hecho un patrón de que si no somos personas agraciadas físicamente y si no tenemos una buena estampa física, nosotros pues fracasaremos en la vida. Y no es totalmente cierto. Hemos pensado y hemos luchado por muchas cosas, por tener una carrera lucrativa que nos haga vivir bien, tener dinero, tener muchas cosas donde no padezcamos ningún tipo de necesidad, donde podamos disfrutar una vida placentera. Pero en todas estas cosas, el pueblo de Dios debe andar enfocado y caminando con cuidado ante esta realidad, ya que si se descuida, puede aplicar esas expectativas del mundo a la vida espiritual y no ver la mano de Dios en los hechos comunes de nuestra vida, los hechos corrientes de nuestra vida. Y aún mucho más trágico, pudiéramos no reconocer la dirección de Dios en medio de las pruebas más dolorosas de nuestra existencia. Algo así sucedió en el camino de Emaús. Yo te invito a que nos acompañes y a que me acompañes en este tiempo donde vamos a meditar en la palabra del Señor, en este capítulo final del Evangelio de Lucas, el capítulo 24, donde estaremos examinando qué pasaba por la mente de estos dos discípulos que iban camino a Emaús y cómo el Señor deja al descubierto las expectativas de estas dos personas, que al final no vienen siendo las expectativas de dos personas, sino de muchas personas que hoy en día piensan así. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Lo primero que tenemos que tener presente o que vemos que resalta en el texto bíblico es que estas dos personas tenían una perspectiva o una visión humana y no espiritual de los acontecimientos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que si prestamos atención al texto, vamos a identificar que estos discípulos habían obviado o se habían zafado de la parte espiritual y estaban netamente enfocados en la parte humana. Y estoy hablando en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que sus palabras lo delatan, por lo menos a Cleofas, que es el que habla, y él dice que ellos veían a Jesús como un profeta delante de Dios y delante de todo el pueblo, a quienes los principales sacerdotes y los dirigentes entregaron y crucificaron. Pero si vemos la contraparte, en vez de ver a los discípulos, a estos dos que iban camino o por el camino que se dirigía a Emaús, vamos a ver o nos vamos a dar cuenta que Jesús sí tenía una interpretación correcta. Claro, él era Dios. Pero fíjense lo que él le dice a Pilatos en Juan 19:11. En Juan 19:11, él les dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, Jesús, en medio de la situación que estaba pasando, que lo estaban tomando para crucificarle, él le dice a Pilato: no, tú no tienes ninguna autoridad que no se te haya dado desde arriba. Ninguna autoridad tienes para conmigo si esta no se te hubiese dado, si Dios no te lo hubiese dado, si mi Padre no te lo hubiese dado. Pero usted podrá decir, claro, él era Jesús y él sabía lo que estaba haciendo, los discípulos no. Pero ahora vamos a fijarnos en el apóstol Pedro y vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Estos versículos dicen, en cuanto a lo que Pedro les estaba hablando a estos israelitas, él les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense que el apóstol Pedro dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que no era una obra humana. Pedro había reconocido de que era Dios quien había mismo entregado a su Hijo, tal cual como lo dice Juan 3:16. Pero en el mismo libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18, el mismo Pedro dice lo siguiente: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces, mis hermanos, vemos que había en estos discípulos que iban camino de Emaús no una lectura espiritual de lo que había sucedido, sino una perspectiva humana, una lectura humana de lo que había sucedido. Dicen de Jesucristo, bueno, no sabes de Jesucristo, que era un buen profeta, que era poderoso en palabra delante de Dios y delante del pueblo, pero bueno, lo mataron. Fíjense que tener o ver al mundo desde una perspectiva divina te da un mapa más amplio de cómo Dios trabaja. Pedro reconoció en este caso que todo había sido orquestado por Dios. La pasión de Cristo había sido orquestada por el Padre. Pero déjame decirte aquí que aunque Dios no es el autor del mal, nada ocurre sin su soberano control. Si no creemos esto, que nada ocurre por el control de Dios, entonces déjame decirte que el Dios en que tú crees no es un Dios soberano y no es un Dios todopoderoso. Y si te da mucha inquietud más, entonces vamos a preguntarle a Job todas las cosas que le pasaron a Job, y Job reconocía que estas cosas estaban sucediendo porque Dios así las había permitido. De hecho, en el primer capítulo, Satanás le pide permiso a Dios para poder traer calamidades a la vida de Job a manera de prueba. Y si hablamos de José, cuando sus hermanos llegan a él a pedir disculpas y todo este tipo de cosas, José les dice que no es ellos, que no fueron ellos, sino que Dios había permitido todas estas cosas. Hermano, el mismo Señor Jesucristo, aún como anónimo, empieza a cambiar la perspectiva de estos dos hombres. Él les dice en Lucas 24, 25 al 27 lo siguiente: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía». Yo quiero decirte o ponerte al tanto de una situación. Este panorama de los discípulos camino a Emaús es un panorama donde se muestra la perspectiva humana de dos personas que se divorciaron tal vez de la parte espiritual, decepcionados tal vez por muchas cosas, pero este es el panorama de una persona que de una persona que no puede o que no ve la realidad de las cosas con objetividad, sino a través de sus propios lentes, a través de sus propios ojos. Pero una de las cosas que nos va a permitir ver las cosas o tener la perspectiva correcta es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tomó las Escrituras como ejemplo y le dijo, bueno, ¿por qué ustedes son así? Ustedes no recuerdan lo que dicen las Escrituras. Y dice la Biblia que era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas, le dice el Señor Jesucristo. Y dice el relato del camino de Emaús que Él empezó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas para declararle a estos dos discípulos en todas las Escrituras lo que decían de Él. Entonces, una de las cosas que nos va a permitir tener la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios, es poder tener una comunión con el Señor y poder tener a través de su palabra esa dirección. Esto es lo que nos va a abrir el entendimiento y nos va a hacer saber
o ver las cosas como tal vez Dios las puede ver. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como decimos que la perspectiva humana de estos dos que iban camino en Maús limitaba la perspectiva o su perspectiva divina o espiritual que ellos debían tener, entonces ahora me atrevo a decir que esta perspectiva humana que estos discípulos del Señor tenían determinaba las expectativas que estos tenían para con el Señor Jesucristo. Fíjense que, o me atrevo a decir que no solo estos dos discípulos tenían esta perspectiva humana, la cual determinaba cuáles eran las expectativas. Muchas personas del pueblo de Israel esperaban a un Mesías caudillo, implacable, que traería de vuelta los días de gloria del rey David y que llevaría a la nación de Israel a ser una vez más el imperio o un gran imperio del mundo antiguo. Así como estos pensaban muchos. Judas, me atrevo a decir que tal vez tenía o que posiblemente tenía este pensamiento. Al intentar entregar al Señor Jesucristo, Judas trataba como de impulsar la intención del Señor Jesucristo para que cuando se viera que lo van a arrestar, empezara a librar o desplegar esa gran revolución que lo llevaría a ser aquel gran rey que esperaban ellos. Pero Jesús, a lo largo de todo su ministerio, luchó contra esta limitada perspectiva del pueblo y trató que entendieran que el propósito de Él, el propósito de Dios, era mucho más grande que un propósito de un reinado terrenal solamente. Mientras alguien se aferre solo a sus propios planes, porque esos planes que tenían estos discípulos eran planes terrenales y los planes terrenales le pertenecen solamente a las personas terrenales, mientras alguien se aferre a esos propios planes, se mantendrá ciego a la realidad que Dios está creando. Mientras tú te aferres a tus planes, mientras tú te agarres a tus planes y no los sueltes, te vas a mantener ciego o cerrado ante la realidad de que Dios está creando algo o tiene algo mejor. Y ciertamente el plan de Dios era librar a la nación de Israel y gobernar todo el mundo. Pero primero, su principal propósito era liberar a todas las personas de la esclavitud, pero del pecado. No del imperio romano, sino del pecado. Considera algo, o considera algunas preguntas. ¿A qué expectativas te estás aferrando tú? ¿Cuáles son tus expectativas a las cuales te estás aferrando? ¿Cuál es el futuro que tú has determinado para ti y para tu familia? Una última pregunta. Si ese futuro se echa a perder o alguien echa a perder tus sueños, ¿cómo piensas que será tu perspectiva de las cosas? Algo así, quisiera que al pensar en esto te trasladaras al camino de Maús y vieras a estas dos personas. Pues estos dos que iban camino de Maús sentían que Dios los había abandonado. Y por eso, lamentablemente, no la muerte de Jesús, sino la muerte de sus propios sueños. Es decir, ellos no estaban lamentando tanto la muerte de Jesús, sino como la muerte de sus sueños de ser una nación grande, de ser un imperio donde fueran todos reconocidos. Pero, irónicamente, esa perspectiva que les causaba dolor era la misma que les impedía ver al Señor, el cual estaba allí frente a ellos. Y ellos no podían verlo. ¡Qué ironía! Muchas veces Dios está frente a nosotros, mis hermanos, mostrándonos las cosas como realmente son y no somos capaces de verlas porque simplemente estamos cegados por nuestros propios planes. A veces nosotros estamos tan encerrados en nuestra planificación y estamos tan encerrados en nuestros propios planes y nuestras propias cosas que olvidamos
a Dios. Y a veces Dios nos está diciendo, las cosas deben hacerse de otra manera. Y nosotros pensamos que no es así. Y cuando Dios termina torciendo las cosas como realmente deben ser, nosotros terminamos desilusionados, como estos dos que iban camino a Emaús. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y veo aquí en este último punto que la perspectiva humana de estos dos discípulos que iban camino a Emaús les impedía aceptar que Cristo había resucitado. Fíjense que estos dos habían escuchado los testimonios, como repasamos el texto bíblico hace unos segundos. Ellos escucharon los testimonios y conocían todos los hechos de la resurrección. Pero ¿qué pasó? Simplemente se negaron a creerlo. Esta falta de fe lo había afectado todo en ellos. ¿Y de qué manera le afectaron? Bueno, fíjate que estos dos discípulos, si hubieran creído en la resurrección de Cristo, primero ellos habrían estado yendo hacia Jerusalén, donde el Señor había sido visto, que había sido resucitado, o que había resucitado. El Señor había sido visto por última vez allá, y no de camino a Emaús. La semana pasada hablaba de que no veía a Tomás tal vez como un incrédulo, sino como una persona herida. A estos dos sí los veo como incrédulos. Fíjense que a pesar de cualquier situación, Tomás llegó al aposento alto porque había algo que le decía, bueno, el Señor ha resucitado, será verdad o será mentira, pero claro, era un corazón dolido y por eso escuchamos las palabras de Tomás en todas estas cosas. Pero estos dos discípulos iban camino a Emaús porque habían dicho, ya no creemos más. Esto tal vez fue, como ellos lo dicen, un profeta poderoso en palabra delante del pueblo y delante de Dios, pero no era el Mesías. Entonces, ellos no habían o se habían negado a creer en la resurrección. Y esto, la falta de fe de estas dos personas, le hicieron primero apartarse de todo, irse a Emaús. Y segundo, como tal, habrían aceptado, si hubiesen creído, ellos habrían aceptado los juicios, la crucifixión y la sepultura de Jesús como el cumplimiento de todo lo que él había prometido. No como el fin de una esperanza, sino como el comienzo de aquella esperanza que se hacía realidad. El rey ya viene. Así como los ángeles le dijeron, o estos varones le dijeron a las mujeres en el sepulcro, acuérdense de lo que él les dijo cuando estaba en Galilea. El camino de Emaús puede ser, sin darnos cuenta, nuestro propio camino. Un camino directo hacia la desilusión. Es posible que alguna circunstancia estropee tus planes de vida y que pienses que Cristo está distante de ti, que no está cerca de ti. Pues no es así. Quiero decirte que no es así. Ten la seguridad de que Él está muy cerca de ti. Sin embargo, es muy posible que la cuestión radique en nosotros. Es muy posible que tengas o que tengamos una perspectiva equivocada, la cual nos impide ver las cosas en un orden correcto. Te pregunto, ¿tú tienes una perspectiva correcta de la vida, de las cosas como Dios quiere que las veas? ¿O tienes una perspectiva egocéntrica, equivocada, que si no es como tú dices, entonces las cosas no van a ser y te niegas a las realidades? Me gustaría sugerirte 3 cosas solamente. Primero, lucha por tener una fe genuina, lucha por tu fe, lucha por tener una fe genuina. Y todo comienza con creer en Cristo a pesar de cualquier prejuicio o cualquier situación que tú tengas. Esto cambiará radicalmente tu perspectiva de la vida.
Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Inúndate día a día de la palabra de Dios. Puede ser que en este momento tú estés diciendo, ¿dónde está Dios? En medio de tanta gente que ha muerto, de tanta gente enferma, ¿dónde está Dios? Yo te digo que luches por tener una fe genuina. A pesar de lo que está viviendo el mundo, yo te digo, lucha por tener una fe genuina. Lucha por acercarte a Dios cada día a través de su palabra. Segundo, decide hoy ver la vida como Dios la ve. Esto es muy difícil, ya que no está en nuestra naturaleza. La única manera de lograrlo es permitiendo que Dios pueda hacer esto en nosotros a través de su palabra. Lee la Biblia, ora pidiéndole a Dios que Él cambie tu manera de pensar a la manera de Él. Y por último, despréndete totalmente de tus expectativas. No sigas intentando cambiar al mundo para que éste funcione de la manera que tú crees que debe funcionar. Mientras más rápido aceptes que las cosas no saldrán siempre como tú crees o como tú quieres que salgan, más rápido te recuperarás de los golpes. Deja de aferrarte a lo que tú quieres. No importa lo bueno o correcto que esto te parezca. No se trata de ti, se trata de Cristo. Me gustaría cerrar antes de orar con esto. Mientras nos aferremos a nuestros deseos y nos mantengamos enfocados en lo que queremos, no podemos ver a Dios, aunque Él esté frente a nuestros ojos. Mi oración en esta mañana es que puedas ver las cosas por medio de los ojos de Cristo. Vamos a orar. Señor Padre amado, yo quiero pedirte en esta mañana que seas tú. Que seas tú en nuestra vida y que nos permita ver, Señor, lo que tú ves. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido por aquella persona que me está escuchando en la mañana de hoy, el día de hoy. Que seas tú, Padre, poniendo tu corazón en la vida de esta persona. Que podamos percibir, Señor, todos, el mundo espiritual más que el físico, Señor. Padre, dejo todas estas cosas en tus manos, pidiéndote que sigas ayudándonos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, ten buen día. Dios te bendiga.